Sentir miedo es inevitable, y para las selecciones de Sudamérica obviamente no va a ser la excepción. Todos tienen sus grandes miedos, sus grandes traumas, aquel trauma con el que tienen que vivir cada día, cada mañana al despertarse, pero sobre todo, aquel trauma que intentan superar. El día de hoy conoceremos cuál es el mayor temor y el mayor trauma de algunas de las selecciones de Conmebol. ¿Has pensado cómo se sentiría tener todo el poder, la información en la palma de tu mano? Pues con OneFootball es posible. ¿Cómo? OneFootball. Y es que si lo tuyo es seguir la información de tus equipos y ligas favoritas, para que la aplicación te avise incluso cuando pase algo importante y no te pierdas de nada, lo único que tienes que hacer es bajarte OneFootball. Es totalmente gratis y nuestro link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Puedes tenerlo tanto en dispositivos Android como en iOS. ¿Y por qué no comenzar con una de las selecciones que será de las favoritas de Sudamérica para intentar ganar el Mundial en Qatar? Argentina. Cuando hablamos de ellos tenemos todo un compendio de momentos tristes, traumáticos, que han marcado para siempre a toda una generación de hinchas argentinos, sobre todo en la última época. Algunos dirán que el mayor trauma que tiene la selección de Argentina tiene nombre, se llama Alemania. Y otros que tienen nombre y apellido, y se llama Mario Götze, aquel futbolista alemán que parece haber nacido únicamente para quitarle la Copa del Mundo a Messi en 2014, y que luego de eso desapareció y nunca más volvió a ser visto en el alto nivel, jamás, como si hubiera sido alguien enviado por el universo para simplemente aguarle los sueños a Argentina. Pero el trauma de Argentina con Alemania creo que va incluso más allá de eso, no solamente que es la única selección que le ha ganado a Argentina 2 finales del mundo, que de no ser por esas 2 finales, Argentina tendría 4 mundiales, sino que también es esa bestia a la cual ellos intentan evitar por sobre todas las cosas en un mundial. Sin embargo, no son los únicos. En tiempos más recientes podríamos decir que la selección chilena se posicionó como un rival inesperado para Argentina, que ya diríamos ha quedado un poco en el pasado, porque mientras Argentina ha renacido con Scaloni, se van a ir a jugar el mundial llenos de ilusión, Chile ya va 2 mundiales seguidos que no clasifica, así que podríamos decir que ya están más o menos a mano, aunque yo creo que los argentinos no se sentirán satisfechos hasta que llegue la oportunidad de jugar una nueva final de Copa América contra Chile y esta vez ganarla, porque nadie me negará que allá por los años 2016-2017 los chilenos se posicionaron como uno de los grandes enemigos de la selección argentina, porque les ganaron 2 finales seguidas de Copa América y sumaron unos clavitos más al ataúd de aquella antigua generación argentina, la generación que perdió las finales. Y si queremos irnos por un tono más local, podemos considerar también a Brasil como la gran enemiga o también el gran trauma de Argentina, esa selección que parece que ni siquiera se esfuerza demasiado para derrotarlos, aunque últimamente lo han dejado un poco atrás, sobre todo por la final que le ganaron a Brasil el año pasado, final que le devolvió mucha confianza a los hinchas argentinos, que sí, que Brasil sigue teniendo 5 mundiales y Argentina solo 2, pero es algo que les ayuda bastante, sobre todo para alimentar su ego, y para no sentirse menos como ya se venían sintiendo desde hace bastante tiempo. Y no me dejarán mentir cuando les digo que Brasil seguramente es la selección más grande de Sudamérica y Argentina constantemente vivió su sombra, aunque últimamente están intentando salir de ahí. Y dieron un buen primer paso, que es ganarles al menos una final, aunque Brasil ya les había ganado 2 antes, pero algo es algo. En el caso peruano, yo diría que hay 3 grandes traumas que rodean a la selección de los últimos tiempos, al menos. Sobre todo para aquellas personas que empezaron a seguir al equipo en el siglo XXI. Y uno de los principales traumas que se vivieron, y el más reciente diría yo, se llamó Dinamarca. Una selección con la cual Perú realmente no tiene historia. Nunca hubo nada que realmente nos una o que nos relacione. Sin embargo, aquella tarde de 2018 en Rusia, que significaba el regreso de Perú a los mundiales, con ganas de ganar el partido, de salir con la motivación al 300%, se terminó arruinando por un penal fallado y por un gol que ha sido el gol más doloroso de toda la era de Gareca y un gol que trajo frustraciones a nivel nacional, porque no hubo peor manera de arruinar la fiesta aquel día que perder de esa manera. Y el protagonista fue Dinamarca, un equipo con el cual Perú se cruzaría nuevamente en caso clasifique al Mundial de Qatar, como si todo estuviera predestinado. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No importa, está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¡Ah!
¿Ves? Lo curioso es que probablemente los daneses no le den tanta importancia al asunto, pero los peruanos sí, porque hasta el día de hoy, 4 años después, se recuerda. Esto va por mi hermano Beto, que te ama, te adora, pero le cagaste el mundial. Cagón de mierda. De verdad, discúlpame. Er for Danmark at være det første hold til at møde jer efter de mange års fravær fra en VM-slut. Vi glæder os til at fejre fodbolden med jer til VM i Rusland. Som en tak for jeres fine hilsen har vi lavet en sang til jer. En sang om et særligt land, et yndigt land. Pero si nos vamos más a lo que es la rivalidad, la otra gran bestia de Perú tendría que ser sí o sí la selección chilena. Y no me refiero a esto únicamente por todo el trasfondo histórico que hay, por lo que sucedió hace 200 años. Errores del pasado no tenemos por qué pagarlos aquí. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Siempre se dice que son partidos que no se juegan con la misma intensidad, que se juegan todavía metiendo más. A pesar de que en los últimos años la balanza se ha ido un poquito más al lado de Perú, porque Perú ha clasificado a 2 repechajes seguidos y Chile no ha ido a 2 mundiales seguidos. Sin embargo, antes de eso estaba todo mucho más desbalanceado. Chile supera a Perú por muchos partidos en el historial, y cuando Chile ganó las 2 Copas América seguidas, empató las 2 Copas América que Perú ganó en tantos años. Algunos dicen que la rivalidad ha ido perdiendo tal vez un poco de brillo, porque después de las Copas América, Chile se convirtió ya no solo en el rival de Perú, sino en el rival de toda la CONMEBOL, sobre todo porque a mucha gente no le gustaba tanto esa actitud soberbia de algunos de sus jugadores. Pero yo creo que siguen siendo grandes rivales. Aunque ese historial donde Chile ganó 49 partidos y Perú solo 24, sigue siendo una gran mancha. Y el tercer gran trauma, de todas maneras, tienen que ser los árbitros. No porque le roben a Perú todos los partidos que juega, sino porque hay episodios muy especiales que se recuerdan y se quedan en la memoria de la gente por muchísimos años. El episodio de Bascuñán, el episodio de Daronco, los episodios de eliminatorias anteriores, le crearon a Perú la sensación de que cuando tienen que salir a jugar con un árbitro que puede cometer errores, siempre van a caer los errores en contra de Perú. Acabo de ver la imagen y entró completo. ¿Qué te dijo el árbitro? Me dijo que lo revisaron. Claro, nos han robado porque es clarísimo. Entró toda la pelota. Y esa es una sensación que se ha mantenido en el hincha peruano y que ya está casi asimilada. Como que si estuviéramos más predispuestos a creer que nos están robando cuando tal vez en algunos momentos no lo están haciendo. Pero ese sentimiento está ahí. Y ya que justo hablamos de ellos, ¿cuál es el gran trauma de la selección chilena? Cualquiera diría que la promesa de Arturo Vidal seguramente es el gran trauma y la gran cruz con la que tienen que cargar durante tantos años. Hay quienes piensan que aquella promesa que Vidal le hizo a sus hijos fue en realidad una maldición que los mantendrá fuera del mundial al menos hasta que Vidal se retire. Fue la mufa definitiva, y lo peor de todo es que lo hizo sin querer. Aquellas palabras de Vidal dicen que traen mala suerte y la selección chilena es víctima de esto, algo que tendrán que superar con el tiempo. Pero si hablamos de algo más tangible, el gran trauma de la selección chilena se llama Brasil. La selección brasileña no solamente es el trauma de Chile, diría también, es el trauma de muchos, pero a Chile le afecta especialmente. Porque cada vez que Brasil se cruza en el camino de Chile, lo hace para traerles desgracia, la deshonra, la derrota. Pero no de esas derrotas cualquiera, sino de esas derrotas que duelen. De esas derrotas que traen consecuencias a futuro, que afectan directamente el ánimo no solo de la selección sino de los hinchas. Y es que parece como si todo estuviera ya escrito, que llegado el momento siempre llegará Brasil para destruir los sueños de la selección chilena. Y es que Chile es de esos equipos que jamás han derrotado a Brasil como visitante. En Santiago sí lo han hecho y más de una vez, pero cuando toca visitar el estadio brasileño, todo el mundo sabe qué es lo que va a pasar. Y después de todo esto llegamos al caso de la selección Colombia. Los malintencionados dirán que uno de los grandes miedos de los colombianos es tener un entrenador colombiano que no sea Maturana, porque las últimas experiencias que han tenido no han sido nada buenas. Reinaldo Rueda, el Bolillo Gómez, Jorge Luis Pinto, etc. No salieron tan bien.
al menos no en comparación a lo que fue la era de Pekerman, con más de 60% de partidos ganados, entrenador argentino. Hay quienes creen que el único entrenador colombiano destinado a triunfar con Colombia fue Maturana, y que el resto que han venido llegando o no son tan respetados por los jugadores o simplemente no dan la talla para dirigir a la selección. Y en estos malos momentos, incluso Pekerman no pudo escapar del gran miedo que tuvo Colombia en 2014. Y estamos hablando, sí, de la selección brasileña. Que Brasil es el trauma de muchos equipos, muchachos, hay que acostumbrarnos a esto. Podríamos hablar de Inglaterra en 2018, que fue algo parecido a lo de Dinamarca y Perú, que también fue una derrota sumamente dolorosa, pero lo que pasó en 2014 creo que no tiene nombre. Sobre todo por la lesión que sufre Neymar y que parecía encaminar todas las cosas para que Colombia gane, el gol de Yepes que al final no fue, y el saber que esa selección brasileña que te eliminó a la fecha siguiente sería goleada 7-1 por Alemania. Esa derrota en Brasil 2014 debe ser de las derrotas que yo he visto que a la selección Colombia más le han dolido, porque parecía ser el día donde finalmente Colombia daría el paso de ser una selección promesa a ser una selección de las grandes. Sin embargo no pasó, y Brasil se llevó por el camino otro gran sueño. Pero hasta el gran miedo de todos tiene sus propios temores. Brasil tiene un miedo, y ese miedo se llama Alemania. Hasta los reyes sienten miedo, ¿no? Protagonistas de aquel recordado Mineirazo de 2014, una goleada 7-1 a Brasil en su casa, en su mundial, en lo que muchos brasileños vendían que sería la sexta Copa del Mundo. Eso jamás pasó, sino que tuvo uno de los cierres más duros para la historia de Brasil, ya no solo del fútbol brasileño. Y es que todos saben que en Brasil el fútbol se vive de manera diferente, es casi parte de la cultura, seguir a la selección, y perder de una manera tan humillante generó un trauma en muchos hinchas. Pero no fue la única vez que Brasil sufrió. Recientemente sufrieron una derrota en el orgullo muy grande al perder una final de Copa América de nuevo, en su casa, contra uno de sus grandes rivales, Argentina. Sobre todo porque gracias a eso los argentinos se van a poder meter con Brasil mínimo por 2 años más, a menos que Brasil gane el mundial. Y si nos vamos a tiempos más antiguos, el maracanazo que propinó Uruguay, que es recordado hasta el día de hoy, incluso cuando nosotros estuvimos en Montevideo y fuimos al Museo del Centenario, tienen toda una sala dedicada al maracanazo. Aquella derrota no solamente trajo consecuencias fatales para Brasil, sino también fue el cambio de chip definitivo para convertirse en lo que son hoy en día. Para que quede claro que no solo los que no son tan grandes pueden temer, los reyes también tienen miedo. Hasta luego.